Buenos días a todos, gracias por este tiempo, por sumarse a este ciclo. Algunos veo caras conocidas en este espacio de experiencias en pandemia, que fue un ciclo que inició en marzo, a donde a través del paraguas de este nombre intentamos generar espacios de reflexión en relación a qué nos pasó en pandemia. Por eso empezamos con educación, identidad y pandemia, después seguimos con consumos problemáticos, o sea, fuimos desde la persona eh, a qué nos pasó, después qué pasó en el aula cuando hablamos de ciencia y pandemia, qué pasó desde la didáctica de la ciencia, y desde el jueves pasado empezamos con el ciclo, dentro de este ciclo, una secuencia donde vamos a abordar la salud emocional de nuestros chicos y nuestras chicas. Empezamos con nuestros niños, con la primera etapa evolutiva. Elegimos empezar con esta lógica evolutiva, y hoy vamos a continuar con los chicos de primaria, ¿sí? Desde ya agradecerles, insisto, a cada uno que se tomen este espacio de reflexión, y presentarles, aprovechar este tiempo de presentación a la licenciada Elisa Pedersen. Ella es licenciada en psicología, es docente de la UBA, es capacitadora, se ha especializado en niños, adolescentes y familia. Y es directora de la Fundación ADOS, que gracias a su director médico, el doctor Julio Cuquier, que me parece que por ahí lo veo en la pantallita, un referente en la pediatría que es nuestro, argentino, y gracias a la charla que tuve con él y su generosidad de siempre, dijo, para esta secuencia de las charlas nadie mejor que Elisa para acompañarlos a pensar. Así que sin más, y agradeciendo, insisto, al doctor Cuquier y a Elisa, Elisa, tu espacio virtual es tuyo, y ojalá que pronto pueda ser presencial. Gracias. Perdón, me olvidé una cosa operativa, por darle espacio rápido a Elisa. Va a tener 40 minutos aproximadamente, 45 de exposición, 15 de cierre para intercambio y consultas que mediante el chat o levantando la mano vamos a poder hacer, y les vamos a hacer llegar, va a salir en el chat un link de encuesta de satisfacción, a los fines de encontrar en primera persona un poco el feedback de cada uno de ustedes, así que es muy importante para nosotros esa devolución. Ahora sí, perdón por la interrupción, y Elisa, es todo tuyo el tiempo. No, por favor. Bueno, muchas gracias María José y a la dirección por la invitación, en nombre de ADOS y en nombre personal. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá compartiendo. Recién hablábamos con María José que las encuestas, la verdad es que tienen la finalidad de que podamos trabajar en conjunto. No se trata de que yo diga lo que a mí me parece, sino de que podamos trabajar en lo que necesitamos entre todos. Así que, bueno, el espíritu es ese. Bueno, yo voy a compartir un poquito de pantalla para compartir con ustedes algo que preparé. Lo que nos reúne hoy es la intención de pensar qué pasó durante la pandemia con la salud mental en nuestros niños en edad escolar. Como decía María José, el jueves pasado estuvimos hablando sobre la primera infancia, los niños pequeños. Hoy vamos como a pensar un poquito más específicamente lo que es digamos, la salud mental en lo que fue la escolaridad primaria. No solo pensar, sino también como reflexionar en términos de qué es lo que se puede ir haciendo, lo que podemos estar haciendo ahora. Para arrancar, pensemos un poquito cosas que ustedes seguro ya saben, que tienen que ver con, bueno, algunos aspectos que yo voy a situar en relación al desarrollo emocional de los niños en edad escolar. Por supuesto que tiene esto, ¿no?, como una gradiente, una gama enorme
de cuestiones que no es lo mismo pensar un niño de 6 años que pensar uno de 11, son generalidades como para ubicarnos un poco desde el lado de la salud, digamos, desde el lado de la salud psíquica. Empecemos pensando por ahí, que siempre es mucho más orientador, es mucho mejor eje pensar desde la salud. Niños en edad escolar. Insisto mucho yo siempre con esto, la idea de hablar de contexto nos hace pensar en algo más periférico, y la realidad es que no solo el ambiente, en términos ¿no? como de la familia y de la escuela, son subjetivantes para los niños, sino el contexto. Y esto es lo que yo siempre repito, el contexto es texto para nuestros niños, no es algo periférico, y se puso muy, muy de relieve en la pandemia esto, pero es para que nos quede como a nosotros como punto importante a ver. El contexto es algo que va armando, ¿no? la identidad y la subjetividad de nuestros niños. Por supuesto que hay espacios que son como más privilegiados, que tienen que ver con lugares como muy estables y permanentes durante mucho tiempo en la vida de los niños. Y esto es la familia por un lado, la institución educativa por otra. Uno podría decir que las instituciones, ¿no? Hay muchas instituciones que atraviesan a nuestros niños, pero en edad escolar la escuela es un lugar de subjetivación fundamental. Y por supuesto que nuestros niños, ¿no? cuando están saludables, juegan. El juego va cambiando en lo que es un niño en primer grado y lo que es un niño en séptimo grado, y muchas veces el jugar también toma como un cariz en relación al aprendizaje, digamos. Si un chico no puede jugar con sus pensamientos ¿no? y con lo que va como conectando en relación a lo nuevo, no puede aprender, porque el aprendizaje es en sí mismo un jugar con las cosas nuevas. Ahora, ese jugar no tiene una categoría solo de divertimento, es a través de eso que los chicos se constituyen a sí mismos y procesan todo tipo de situaciones. Es decir, cuando uno ve a un chico jugando, un chico está procesando algo que le pasa, algo que necesita entender, no necesariamente malo, pero ese es el modo que tienen de ir como, digo, tramitando situaciones. La vez pasada decíamos que ese estado como de alejamiento que vemos cuando los chicos juegan, que es tan saludable y es tan lindo de ver, es como un precursor de la concentración en los niños más grandes. Así que es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Después vamos a ver que no es lo mismo ese estado de alejamiento que el estado de desconexión. Pero bueno, sigamos hablando desde el lado de la salud. Por otro lado, los chicos en edad escolar ya empiezan a necesitar como un manejo ambiental diferencial. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, que como empiezan a tener mayores dotes de autonomía, necesitan algunas cosas de un adulto y algunas cosas de otro adulto. En eso la familia, la institución escolar se empiezan a diferenciar mucho respecto de lo que es en la primera infancia, digamos, el jardín o las salas maternales. Y la escuela se erige como un lugar como para tener sus propios problemas. Esto es algo fundamental. Cuando el chico empieza como a tener, nosotros siempre decimos, ¿no? Los psicólogos, que si el chico empieza a tener sus propios problemas, hay algo que está funcionando bien ahí. Quiere decir que el ambiente lo contuvo lo suficiente como para que él mismo pueda regular y procesar algunas situaciones. Y la escuela se convierte en un lugar fundamental para que él vaya aprendiendo cada vez más a resolver situaciones con otros, no solo con pares, sino con otros adultos diferentes de la familia. Esto es un hito fundamental en el desarrollo. Por otro lado, también nos tenemos que acercar a los 10, 11, 12 años, en donde aparece la pubertad. Ahí hay una necesidad de intimidad enorme, hay un gasto de energía psíquica que es tremendo, pero esta necesidad de intimidad requiere ser muy respetada. Yo estoy situando puntos para que después los pensemos en relación a la pandemia, claramente, ¿no? Y hay lo que yo llamo incorporación subjetiva de reglas. Digamos, los chicos pueden acatar la regla, pero lo que en general sucede desde el lado de la salud
es que la regla viene a ser una parte importante en relación a poder estar con otros, a vincularme con otros, a conservar los vínculos y a generar nuevos. Eso es lo que yo llamo incorporación subjetiva de reglas. No es solamente hacer caso, sino entender que en el mundo, para poder funcionar más o menos bien, tengo que negociar algunas cosas. Eso implica ciertas reglas. ¿Qué puedo hacer en tal lado? ¿Qué no puedo hacer en tal otro? Bueno, nos metemos un poquito ahora a hablar de lo que fue, ¿no?, el contexto de la pandemia. La pandemia la pensamos como un contexto social traumático, y esto quiere decir que estamos todos inmersos en eso, no solo los niños, no solo los grupos de riesgo, estamos todos tratando de tramitar un trauma que es social. Y para los que trabajamos en salud mental, hay bastante expectativa, por no decir preocupación, por la salud mental infanto-juvenil en los próximos 2 o 3 años. Es decir, tenemos que tener en mente que nos vamos a tener que ocupar y poner como en foco la salud mental durante bastante tiempo. No es solamente esta situación o este año y un poquito el año que viene. Otro punto importante es este. En la pandemia de COVID hay momentos de meseta, en donde no hay tantos contagios, o incluso disminución de contagios. Esto no sucede así en relación a la salud mental en este contexto. No tenemos mesetas. Digamos, hay situaciones que se siguen desarrollando y que siguen evolucionando. No es que tenemos momentos de descanso. Lo resalto porque yo estoy empezando a ver, digamos, con otros colegas también, ¿no?, cierta tendencia como a pensar que las cosas van a calmar a nivel emocional porque calman a nivel de pandemia. Esto no es así y requiere que estemos bastante alertas, bastante conectados con lo que puede pasar en relación a las emociones de los chicos. Lo que les propongo es pensar como por separado lo que son estresores. Hay estresores que son familiares. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo voy a mirar en las familias para pensar si tengo que poner más foco de atención en ese chico o no? Si en la familia hay problemas económicos, si hay trabajadores esenciales en esa familia, hay mucha menos disponibilidad psíquica para ayudar al chico a tramitar situaciones traumáticas. Si hay duelos, o si hay algún familiar que está muy enfermo, si hay temor porque hay familiares que son de grupo de riesgo, y especialmente si hay, digamos, falta de otros adultos acompañando la crianza, porque todos sabemos, ¿no?, que nosotros criamos a nuestros hijos, pero hay un montón de lo que yo llamo manos amigas en la vida, que son familiares, que son amigos, lo que sea. Eso se redujo mucho. Todos estos son estresores a nivel familiar, es decir, son situaciones específicas que hacen que tengamos que pensar cómo pueden estar las cosas adentro de casa para ese chico. Pero también hay estresores infantiles, es decir, estresores que son específicos de los niños, cuáles ubicamos como muy preponderantes y muy importantes. Por supuesto que la suspensión de todas las actividades sociales en los niños es un alto estresor. Capaz podemos hablar un poco de lo que es un estresor. Hubo bastante aumento de conflictos familiares, digamos, no fue lo mismo estar todos adentro de casa tratando cada uno de sostener sus actividades. Esto generó, es una fuente de conflictos, porque por supuesto no había como mucha práctica en relación a eso, no había tantas horas de vuelo, uno diría de esa manera. Aparecieron, hemos visto, como prácticas de crianza más severas, es decir, cuando estamos todos adentro de casa tratando de cada uno hacer lo suyo, empiezan a haber más retos, más consecuencias, o si quieren llamarlo, ¿no?, penitencias, andate a tu habitación, o callate, o no te bañes, o bañate ahora, o lo que sea. Se volvieron como más severas esas prácticas de crianza. Por supuesto que estas situaciones dependen mucho de la singularidad de la familia, pero también todos creo que podemos reconocer que cuando estamos más agotados tenemos menos capacidad para procesar las situaciones de conflicto. Esto redunda en lo que yo llamo prácticas de crianza severas. Y otro punto es el exceso de estímulos tecnológicos que hubo. La tecnología hace que a nivel
neuronal se active una cantidad de estímulos que es infernal y no tiene ni punto de comparación con lo que puede ser el estímulo que hay en una escuela, en relación a una tarea o alguna actividad. Esto es un estresor. El estrés significa, en términos muy generales, que hay una hiperactivación y una hiperconexión a nivel cerebral. Lo que es, digamos, lo que sucede cuando hay un estrés crónico es que eso es, digamos, potencialmente puede derivar en algunos trastornos emocionales. Entonces tenemos que estar atentos a esto, porque alguno de estos estresores seguro que el chico tuvo, por lo menos uno. No hay duda, no hay una sola persona que esté exenta de haber tenido una situación de estrés durante la pandemia. Sigo un poco más. Como siempre insisto, nuestros lentes mejores es estar conectados afectivamente con los chicos. Nosotros vamos a saber de los chicos si estamos conectados con ellos, si podemos sentarnos y hablar un minuto, 10 segundos, no importa, no tiene que ser una charla enorme, pero en todo caso la información proviene de eso, de cómo lo siento, de cómo lo veo. Lo miro a los ojos, ¿tiene ojos felices? ¿Le chispean? ¿Está contento? ¿O prefiere como desaparecerse en el medio del grupo? Eso es nuestra lente. Y por supuesto que yo voy a poner el foco de atención de acuerdo al nivel de afectación que puedo llegar a conocer de ese niño y de esa familia. No es lo mismo el nivel de afectación, por ejemplo, en relación a condiciones de confinamiento, cuando hay, me refiero a esto, cuando hay, por ejemplo, los chicos tuvieron que estar adentro de una casa que no tenía tantos ambientes, o que no tenía tantas divisiones de ambientes. Vieron que hay casas que son como más abiertas, ¿no? La cocina conectada con el living, etc. Eso es es un nivel de afectación más alto. Si cada uno tenía como su espacio, hay cosas más posibles de llevar adelante. Otro punto, la contención ambiental. Lo que yo puedo llegar a saber de cómo solía contener esa familia a ese chico. Si yo sé que es una familia a la que le cuesta acompañar, porque tendrá sus propios problemas, ¿no? Bueno, entonces sé que en pandemia eso se va a incrementar, se va a complicar más. Por supuesto, si hay vulnerabilidades previas, situaciones de violencia, de maltrato, ¿no? de negligencias, eso hace que yo ponga el foco de atención claramente mucho más en ese niño. La singularidad del chico también. Hay chicos que, ¿no? con muy poquitito hacen un montón y otros que necesitan un montón de apoyos. Los niños con diversidades funcionales, por supuesto que requieren, ¿no? de más apoyos. Entonces tengo que ir como mirando un montón de condiciones para ver dónde pongo más el foco y dónde puedo como ir mirando más espaciadamente. Yo les cuento algunas de las cosas que fuimos encontrando, al mismo tiempo que les digo, todos estos datos son datos provisorios. Nosotros todavía estamos estudiando lo que pasa con nuestros niños. ¿Por qué? Porque para empezar la pandemia no terminó, pero como les decía antes, estamos esperando muchas consecuencias en lo que sigue, en los años que siguen. Con lo cual, esto es lo que hemos encontrado hasta ahora. Niños muy inquietos y con mucha irritabilidad. La inquietud habla de estados ansiosos. La irritabilidad siempre, en general, siempre, casi me animo a decir siempre, es un indicador, digamos, de un estado de ánimo bajo. El estado de ánimo bajo puede ser después de una tristeza, puede ser después de una depresión. Así que hay que prestar atención. Ahí hay alguien que se está quedando como con poca energía disponible y empieza a pensar las cosas siempre de manera negativa. Estados de desconexión. Capaz que lo que nosotros vemos es que el chico está hiperconectado con los aparatos. Ahí capaz que nos sirve como afinar un poco el lente también. No es lo mismo un chico que cuando está con los aparatos está conectado, divertido, charla con los amigos, está haciendo tal cosa, puede contar lo que hizo a alguien que está como ensimismado en el aparato. Eso puede estar hablando de una necesidad de desconectarse de los demás. Y ahí
tenemos que pensar que puede haber digamos, un proceso de socialización que se está complicando. También aparecen sensaciones de desborde. Hemos llegado, por ejemplo, a ver niños que no logran organizarse con nada, que cualquier situación, ¿no? Cualquier cambio a nivel de tareas, de lo que es digamos, como el esquema de actividades del día, cualquier cambio les provoca una desorganización enorme. Puede ser que bajo eso, ¿no? Bajo eso esté como, aparezca la sensación de, digamos, como de un desborde general, de que todo se va de las manos. También hemos visto muchas fobias incrementadas, algunas que eran más específicas se fueron como diseminando hacia otras áreas, y algunas simplemente incrementaron al punto de resultar invalidantes. Esto es una consecuencia que es peligrosa. De todas formas, también aclaro esto. Luego vamos a hablar de lo que son signos de alarma, pero es importante que recordemos esto. Todas las consecuencias que vamos a ir charlando son reacciones saludables a un contexto completamente inesperado. Todos debemos poder registrar que hemos tenido como reacciones que no reconocíamos en nosotros, estados de ánimo que no solíamos tener. Son todas reacciones defensivas frente a un contexto desconocido. ¿Qué quiero decir con esto? No son trastornos emocionales o psíquicos o mentales en sí mismos. Son simplemente indicadores o indicios que después pueden derivar a otra cosa. Pero si pensamos en términos preventivos, es mejor empezar a ver esto, antes que tener el cuadro ya como más cronificado. Sigo un poquito. Los chicos tuvieron un gran gasto, nosotros también, ¿no? Un gran gasto de energía para adaptarse a la virtualidad, y readaptarse a la presencialidad también les demandó mucho acomodamiento. Esto afecta a los procesos cognitivos, digamos. Todos los procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje se trastocaron de alguna manera. No quiere decir que todos tienen problemas de aprendizaje, sino que lo que quiero decir es que hay probablemente menos energía, o pueden hacer alguna cosa y otra que antes les salía bien, se les complica. Para esto hay que dar tiempo y hay que tener como paciencia, entendiendo que digamos, que lo que él podía hacer antes de la pandemia probablemente necesite como un tiempo de recuperación, porque se complicó. Muchos niños en edades escolares tuvieron alteraciones en el ciclo de sueño. Creo que todos saben lo fundamental ¿no? de lo lo que se llama el ritmo circadiano. Es importante que se pueda dormir de noche suceden procesos en nuestro organismo que no suceden si dormimos de día. Muchos chicos, especialmente yo diría a partir de los 8, 9, 10 años, que es donde empiezan a tener muchísimo contacto con aparatos tecnológicos, empezaron a tener alteraciones en el sueño. La alteración del sueño durante un tiempo, digamos, no pasa nada y es manejable, pero luego de un tiempo, si se cronifica, es un factor de estrés. Y si hay estrés, como yo siempre les digo a mis pacientes, hay cosas que con solo dormir bien se resuelven, ya se resuelven. Si uno no durmió bien, no puede resolver ningún conflicto casi. Si uno durmió bien, es otra cosa, el panorama es distinto. Entonces, capaz que vemos chicos irritados o chicos que están constantemente en conflicto, y en esas tenemos que averiguar cómo está durmiendo. Durante la pandemia hubo mucho sedentarismo, ¿no? Digo, durante el confinamiento apareció mucha tendencia al sobrepeso, también a la obesidad. Esto es un factor que tenemos que mirar en relación a posibles acosos y cargadas adentro de la escuela. Otra cosa que mostraron mucho los niños en estas edades es una gran ambivalencia. Ambivalencia tenemos todos, pero ellos mostraron una ambivalencia bastante insoportable. La necesidad de estar cerca y el temor a acercarse, a contagiar, a ser contagiado, a que me contagie y yo lleve el virus adentro de mi casa, que está mi abuela ahí, etcétera, ¿no? Genera mucha ansiedad y genera mucha culpa. Genera culpa
las ganas de estar cerca de otro. Y por otro lado también se vio como una gran dificultad para, obviamente, sostener los vínculos sociales en edades más tempranas. En edades más tempranas la socialización está como apoyada en el ambiente, es mamá, es papá quienes activan, que se encontrarnos en la plaza, que venga a tomar la merienda, que venga a dormir, lo que sea. Todo eso se complicó muchísimo y los niños más pequeños tuvieron mucha dificultad para sostener de manera como perdurable vínculos con sus amigos. Más allá de que se encontraban a través de Zoom, con la escuela, digamos, hay algo del vínculo social, ¿no? Netamente social, sustancialmente social, que se trastocó mucho para ellos. No así los chicos digamos, que ya disponían de aparatos ellos mismos, ¿no? Digo, a partir de los 10 años en general, los niños ya tienen algún dispositivo personal. Entonces la situación es como distinta. También hemos visto niños que en lo conductual se vuelven como muy conservadores, no quieren ningún cambio, no soportan que nada sea distinto a como era antes. Digamos, eso está fundado en un gran temor de los niños a que la vida no vuelva a ser la misma. Piensen que los niños más pequeñitos, un poco que se criaron en pandemia, entonces tienen otros problemas, pero los chicos en edad escolar tuvieron como bastante vivencia de lo que era el mundo antes de la pandemia. Tienen un gran temor a que eso no vuelva a suceder. No saben cómo hacer para manejarse en un mundo así de distinto. Hay niños que mostraron estar como en estados de alarma constante. Esto es re importante, porque si un niño está como muy pendiente del ambiente, no se puede concentrar en lo que él tiene que hacer, sea jugar, sea aprender, sea una actividad, sea socializar. Si está muy alarmado, por ejemplo, podemos ver chicos que ante cualquier ruido están pendientes del sonido, están como muy inquietos con eso. Eso habla de una sensación de ellos en relación a un ambiente que no es confiable, pero con el ambiente me refiero más a lo contextual. Claramente el mundo se nos volvió un lugar no confiable, nunca pensamos que esto nos podía pasar. En la cabeza de ellos, eso está como todo el tiempo funcionando, de que si esto pasó puede pasar cualquier otra cosa. Eso genera no solo una sensación como de alarma, sino cierta sensación de desasosiego o de desesperanza, que nada va a volver a ser como antes. Las cosas van a ser francamente malas, o más o menos malas. Un promedio de cosas malas, es como si lo pensaran de esa forma. También aparece muchos chicos que han tenido mayor percepción del dolor. En general, niños que están como más inquietos con todo tipo de manifestaciones en el cuerpo. Por ejemplo, chicos que les duele la panza y piden que enseguida que llamen a mamá para que los venga a buscar, capaz que quiere ir al baño. Eso parece una pavada, pero habla de un chico que está muy conectado a nivel de temor, ¿sí? Con el dolor y con cosas que pasan en el cuerpo. Todo esto es importante como para pensarlo antes de decir que eso, digamos, no tiene como tanta importancia, que no pasa nada, dale, no sucede nada. A veces es mejor hablar un poquitito de esto para que el chico solo se vaya dando cuenta que no era tan grave. Pensemos que tenemos a niños en estados de temor. Y, digamos, y son niños pequeñitos, entonces no pueden procesar todas las emociones que esto les suscita. Con lo cual, muchas veces lo que aparece, esto que yo llamo consecuencias, son como indicadores raros, cosas que antes no pasaban. Ahora, si cualquiera de estas situaciones o consecuencias que yo les fui contando se cronifica, eso es un signo de alarma. No solo si se cronifica, si se rigidiza, si el chico no puede tolerar sentarse en otro banco que no sea exactamente el mismo al que se sienta todo el tiempo, más allá de las convenciones y de lo que se haya arreglado en relación al protocolo. Cuando algo se cronifica o se vuelve demasiado rígido, tenemos que prestar más atención. Otro indicador de alarma,
si no puede hacer sus actividades habituales, por supuesto, no quiere ir al colegio, pero si no quiere ir al cumpleaños, si no quiere acercarse, ¿no? ni a 3 metros, si quiere estar todo el tiempo solo, es decir, actividades habituales, me refiero con eso no solamente a situaciones de aprendizaje, sino de socialización y de la vida misma. No quiere ir más a fútbol, no quiere hacer ningún deporte. También nos tienen que alarmar conductas muy regresivas o dependientes. Hemos visto bastantes enuresis, ¿no? Chicos que dejaron de controlar esfínteres en la primaria, durante la escolarización primaria, o que se vuelven muy dependientes, no pueden estar solos, no pueden ir a lugares solos, no quieren quedarse en los cumpleaños solos, como si volvieran un poco como a estadios anteriores, en relación a la dependencia del adulto. A veces, otra alarma puede ser que haya habido demasiado hiperconsumo de tecnologías, porque lo que podemos ver es abstinencia. La abstinencia en relación a la tecnología nos muestra un niño que está no solamente inquieto, está francamente como si no pudiera estar donde está, no sabe dónde ponerse y necesita, ¿no?, una pantalla. La dependencia a la tecnología tiene las mismas características que cualquier consumo problemático, aunque no sea una sustancia. Y la abstinencia puede ser un indicador muy claro y muy ruidoso. El chico no puede estar en ningún lado. Si hace crisis de angustia a repetición. Crisis de angustia son chicos que, por ejemplo, en la pandemia, incluso en edades bastante tempranas, que nos ha sorprendido, porque en general suele suceder en edades más adelante, sienten que no pueden respirar, que no les entra el aire, que les aprieta el pecho, que se asustan mucho, tienen miedo que les pase algo a nivel corporal. Eso es una crisis de angustia. Que suceda una vez, bueno, lo calmamos, le decimos que el aire entra igual, podemos practicar con ellos la respiración cuadrada, que después, bueno, si no la conocen la podemos hacer, y tranquilizarlos. Si esto sucede muy seguido, es un indicador de alarma y probablemente requiera ayuda profesional. Bueno, hay chicos que de alguna manera mejoraron con el confinamiento, se sintieron mejor, estaban más contentos, muy felices de estar adentro de sus casas, y al mismo tiempo hubo otros que se angustiaron muchísimo por volver a la presencialidad. Ahí es necesario identificar si hubo alguna situación de acoso escolar, porque puede estar debiéndose a eso y no a una fobia. Puede ser que se haya sentido mejor porque ya no se sentía presionado o maltratado. Ese también es un indicador de alarma y hay que actuar rápido. Ustedes saben de eso. Si en la familia hay alguna persona que está grave o hay alguna muerte, esto es un indicador de alarma. ¿Qué quiere decir? Nos tenemos que ocupar de ese niño. Ese niño necesita algo diferencial. Puede aparecer lo que llamamos angustia por separación. No quiere ir al colegio, no quiere dejar al adulto que lo trae al colegio, llora en la puerta, le cuesta, se queda fuera del aula, no quiere entrar. Y esto de excesiva preocupación a la distancia me parece importante porque, digamos, capaz que nosotros vemos un nene que está como necesitando agarrar el teléfono y le decimos que lo deje. Y capaz que antes de eso le tenemos que preguntar qué necesitaba hacer con el teléfono, porque muchos chicos necesitaban preguntarle a mamá si estaba bien, dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿no? Muchas consultas hemos tenido de padres que de pronto tienen niños que les preguntan todo el tiempo qué hacen, a dónde van, cuándo vuelven, cuánto falta. Y eso es una angustia, ¿no? Una ansiedad y una angustia por separación, que puede ser un signo de alarma producto de la pandemia. Si hay alguna muerte o hay algún familiar grave, es fundamental la comunicación, poder hablar. La situación en sí es esperable y deseable que la comunique alguien de la familia, algún cuidador primario, madre, padre, quien sea. Ahora, nosotros tenemos que estar dispuestos a que aparezcan preguntas. Las preguntas tienen que ser respondidas en un lenguaje concreto y conciso, no responder más que lo que el niño preguntó.
Y las preguntas pueden aparecer al día siguiente, a los meses, a muchos más meses. Estar abiertos a eso es fundamental, porque los tiempos de procesamiento de cada chico son completamente individuales, así que hay que poder esperar, y es una espera activa, tenemos que estar dispuestos a verlo. Si vemos que se empieza, ¿se acuerdan que les decía? Si vemos que se empieza como a invisibilizar en el resto de los niños, capaz que hay que abrir un poco ahí a preguntar cómo está, y preguntarle si quiere hablar de algo, o si simplemente quiere compañía. Algunos chicos, especialmente en edades tempranas, yo diría entre los, bueno, no estamos hablando solo de primaria, ¿no? Entre los 6 y los 10, 11 años, es como que el lenguaje verbal no les sirve para transmitir sus estados afectivos demasiado. Entonces, seguro que le funciona mejor una compañía, jugar a algo, dibujar juntos, algo de eso, y eso ya es un procesamiento, que es con el otro. El punto es ese, como la compañía, que no sea intrusiva, no obligarlo a que hable, pero sí que sepa que no está solo ahí. Siempre ayuda ofrecerle que produzca algo para la persona, ya sea si falleció para que se la lleve y se la deje, o a la persona que está enferma, capaz que está internada, para que se la lleven, que le grabe una canción, que le mande un mensaje, que le mande algún objeto, que se lo deje, si falleció, algún dibujo. Todo eso promueve como la capacidad de convertir en recuerdo algo que en ese momento es muy doloroso. Más allá de que eso tiene como sus tiempos y un proceso largo, toma tiempo, hay que hacer cosas, o por lo menos hay que ofertar cosas para hacer. Esto del hacer es importante. Los chicos procesan haciendo cosas. No es como los adultos que pensamos un montón, reflexionamos, somos introspectivos. Los chicos tienen un poco de eso, pero mucho más del hacer. Jugar es hacer. Y a través del hacer, las cosas se procesan para ellos. La familia, así como la escuela, es la mediatizadora de las vivencias de los niños. Es como si nosotros masticáramos el mundo por ellos y se lo ofreciéramos un poco más amable. Pero pensemos entonces cómo estuvimos nosotros en la pandemia. Porque depende cómo nosotros lo procesamos, es como se lo ofrecemos a ellos. Esto es recontra importante. ¿Por qué? Porque capaz que además de capacitación necesitamos buscar apoyos los adultos. La vez pasada usé la misma metáfora, me parece que es importante. Cuando uno está, ¿no?, en un avión, ve que para poder ponerle la mascarilla de oxígeno a un niño, primero se la tiene que poner uno. Esto tiene la misma fórmula, necesitamos sentirnos contenidos para poder contener. Y es fundamental que podamos como identificar nuestras necesidades de compañía. Como yo lo llamo, ¿no? Buscar manos amigas. Si no podemos más, si sentimos que no podemos contener, que es demasiado lo que está pasando adentro de un aula o adentro de una institución, pedir ayudas. Y repito, no es solamente capacitaciones, a veces los apoyos tienen que ver con conversar con otros. Y puede ser que uno piense que no tiene tiempo, pero cuando uno lo genera, después se siente distinto y se siente mejor. Y la capacidad de contención no tiene que ver con de cuánto tiempo dispongo, sino de cuánta, ¿no?, disponibilidad psíquica y emocional tengo yo para eso. Bueno, por supuesto que tenemos que tener en cuenta dentro de la institución escolar que una situación traumática implica siempre menos energía disponible para el aprendizaje. Así que seguramente ustedes estuvieron todos adaptando un montón de actividades y de contenidos porque se dan cuenta que hay menos atención, que hay menos concentración. Esto tiene que ver justamente con la energía psíquica disponible, y está bien que sea así. Muchas veces ha funcionado, yo he visto en muchas escuelas esto y funcionó muy bien, entre los adultos, si se comparte, si se discuta, si de alguna manera consensuamos los protocolos de protección, a la medida que también van cambiando, ¿no?, porque a lo largo del año fueron cambiando, eso ayuda a transmitir confianza en los niños. Si como adulto yo estoy incómoda o inquieta con el protocolo de cuidado, no voy a ser tan confiable y tan calma con los chicos, por más que lo intenten. Así que hacer reuniones para conversar eso, lo que cada uno cree que necesita para estar protegido y proteger a los otros, es algo
es redundante, pero es protector en sí mismo. Y eso a los chicos les da un ambiente de calma. Piensen que antes la escuela era un lugar que era como la segunda casa, siempre decíamos, y de pronto salir a la escuela se volvió un peligro. Entonces tenemos que volver a conformar la escuela como ese lugar confiable en donde el niño puede estar y puede como construir su propio mundo por fuera de lo familiar. Trabajo psíquico enorme, ¿no? Si los hay. Bueno, y por último, pienso con ustedes, acciones posibles. Ofrecer información sólida, clara, precisa, escueta, pequeña, digamos, prevenir la exposición a los niños de mensajes catastróficos. Piensen que durante la pandemia los niños escucharon un montón de palabras que no habían escuchado en su vida, y además hubo, no sé, todo tipo de informaciones dando vueltas. Puede ser un televisor, puede ser no sé, el teléfono, puede ser que papá leía algún diario mientras desayunaba. Estuvieron expuestos a una cantidad de datos que no se transformó en algo que ellos pudieran entender y procesar. Los aterró a muchos. Otra cosa que podemos hacer desde la institución educativa es promover que a los niños los cuiden todas las personas disponibles, es decir, hablar con los padres. ¿Hay manos amigas por ahí, por casa? ¿Alguien que pueda tener a los chicos? ¿Estás muy agotado? No te sientas culpable. Si necesitas el sábado de la tarde para descansar, fíjate si alguien los puede tener. Esto de promover lo de las manos amigas ayuda a que pensemos que a nuestros niños los criamos en comunidad, y que la comunidad faltó mucho en la pandemia. Y que si nosotros fortalecemos a los papás para que descansen lo que necesitan, pidiendo las ayudas que puedan conseguir, que estén disponibles, los ayudamos a que después puedan contener en situaciones complicadas. Es súper preventivo. Hay otro punto muy importante, que es que tenemos que hacer un esfuerzo máximo por no usar etiquetas diagnósticas cuando hablamos de lo que pensamos que le puede pasar a un niño. Hablar de que está triste en lugar de que lo vemos deprimido. Hablar de que está inquieto en lugar de hiperactivo. Hablar de que lo vemos con temor o con angustia, no hablar de ataque de pánico. ¿Por qué? Porque hay mucha palabra dando vuelta en relación a eso, y eso también va armando subjetividad en los niños. Como les decía, el contexto es subjetivante, eso es lo que escuchan. Así que es promotor de salud hablar de estados de ánimo en lugar de etiquetas psicopatológicas, digamos, o diagnósticas. Es mejor. No porque adentro de la escuela se diagnostique, sino porque son lenguaje corriente y tendemos a usarlas. Yo estoy como tratando de reflexionar con ustedes que es importante que tratemos de como guardar a los chicos de eso, de que escuchen mucho eso. Otro punto, recordar el distanciamiento con ternura, tratar de no retar. Los chicos, por supuesto que alguno puede tratar de quebrar el límite del distanciamiento por la necesidad de quebrar límites. Bueno, eso lo van a ver en relación al distanciamiento y a muchas otras reglas, pero la mayoría de los chicos rompe el distanciamiento porque necesitan estar cerca de los otros. Entonces, recordarlo con ternura, entendiendo que necesita estar cerca y que en algún momento se va a poder. Pero además, favorecer actividades que sean con otros, tratar de evitar juegos solitarios repetitivos en los niños. Si vemos un chico que todo el tiempo se aísla, juega solo, quiere leer en el recreo y lo único que quiere hacer es leer, bueno, digamos, puede ser que le guste leer, pero también está bueno que comparta con otros. Puede leer con otros, pueden compartir, leer una página cada uno, no sé, eso ustedes saben mucho más que yo, y yo sé que fueron muy creativos y lo siguen siendo, así que tenemos que apelar un poco a eso. Otro punto importante, así como los duelos, los traumas también se procesan entre otros. No lo podemos hacer de manera solitaria, y por eso fue tan difícil el tema de los duelos el año pasado en la pandemia con el confinamiento, ¿no? Es fundamental que habilitemos, pero de manera constante, no solamente en un espacio específico para eso, sino que estemos abiertos a hablar de lo que nos pasa. No solamente en relación a la pandemia, a hablar de las emociones. Hoy, ¿cómo estás hoy? Hoy estoy nerviosa, hoy estoy alterada. El año pasado era como muy notable cómo iban cambiando los estados de ánimo y las personas decían, la semana pasada estaba deprimida.
esta semana estoy enojada. Bueno, hablar de eso, sea lo que fuere, ayuda mucho a procesar esta situación. También nos ayuda a nosotros. Otro punto importantísimo, poder hablar desde un lugar activo sobre la pandemia. No, el virus nos ataca o puede pasar tal cosa, tantos muertos, no sé, yo sé que no hablan de muertos con los chicos, pero cambiar la perspectiva. Miren, estamos haciendo esto, nos ponemos alcohol, nos cuidamos de tal manera, hicimos tal otro, ¿no? Hablar desde el lugar positivo de lo que sí se puede hacer da más seguridad. Hablar también con los papás, con los cuidadores primarios sobre lo que pudo haber pasado en relación a lo emocional y la pandemia, que entiendan que si no hizo la tarea su hijo, que si está muy inquieto, que capaz no es que se está portando mal, sino que esto es una consecuencia de algo que va a tomar tiempo y que hay que tener paciencia, y que lo primero que hay que hacer es entender qué le pasa. A veces una palabra de oferta a los papás también los ayuda a ellos a poder como situarse en un lugar distinto y no demandarles. Ellos también muchas veces se sienten como expuestos en relación al colegio, si no hicieron la tarea, si no logran que el chico se sienta a hacerlo, o no quiere ir al colegio, como bueno, habilitar que se pueda hablar de, mira, capaz que está pasando otra cosa, también los ayuda a ellos a su capacidad propia de contención. Y otra cosa fundamental es el apoyo comunitario, digamos, poder reunirse a conversar, no solamente reuniones de padres, sino habilitar conversaciones. A veces son cortitas, a veces son chiquitas, pero son fundamentales. Es lo que va promoviendo que nosotros los adultos procesemos la situación, y eso es lo que hace que los chicos se sientan más tranquilos. No solamente los padres, los docentes, los directivos. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos agotados? ¿Ya no podemos más? ¿No podemos contener ni un conflicto más? Hay que hablar de eso y además pedir manos amigas cuando no podemos más. Otro punto importante, ya termino, conversar sobre los sentimientos de culpa de los chicos. Muchos chicos se sintieron muy culpables por querer ir al colegio, por querer ir a un cumpleaños, tienen mucho miedo a contagiarse y contagiar. Hablar de los estados psicofísicos que genera la sobreexposición a la tecnología. Muchas veces funciona bien inventar soluciones entre todos. Bueno, ¿y cómo podemos hacer si estamos inquietos? Porque uno pensó que estaba ahí tirado en la cama jugando con el teléfono, pero después no se puede dormir, entonces no estabas tan en reposo. ¿Qué se puede hacer? Nos levantamos, nos bañamos, hacemos ejercicio antes de irnos a dormir, inventen, digamos, que los chicos puedan inventar cosas que les parece que los puede ayudar. Y a hablar sobre esos estados como de inquietud que son bien característicos del exceso de exposición a tecnología. Y por supuesto considerar muy fuertemente el nivel de educación parental, ¿no? Si se pide ayuda, por ejemplo, en tareas durante los aislamientos, no sé, de 10 o 15 días, si alguien fue contacto estrecho o lo que sea, es importante, porque si no se generan como demasiadas exigencias que terminan en cuestiones de crianza complicadas, como decía yo al principio. Bueno, esto por último. El primer nivel nuestro es el de prevención, y se trata de generar un clima de calma y de comunicación abierta. Para eso no es solamente en relación a nuestros niños, sino en relación a nosotros. Identificar nuestras necesidades de apoyo es fundamental. Nosotros no podemos sostener si no somos contenidos nosotros. Luego de eso vienen todas las acciones en relación a la salud mental que todos conocemos, desde pedir un acompañamiento o un seguimiento al equipo de orientación hasta la consulta con un especialista si nos parece que hay un signo de alarma. Bueno, creo que acá estoy. Bueno, si hay dudas o hay reflexiones, ahí está el mail de la Fundación y el mío por si quieren conversar. Yo dejo de compartir por si hay preguntas. Como bien dijo Eli, vamos a abrir a inquietudes, consultas, si quieren desmutearse, somos un grupo pequeño como para poder desmutearse y compartir. Creo que entre tantas cosas interesantes que dijo Elisa es la recuperación de la dimensión intersubjetiva para recuperarla y para también encontrar soluciones en conjunto, ¿no?
insisto en promover aquellos que tengan ganas de hacer, transmitir la propia experiencia también, es siempre enriquecedor que puedan contarnos, más allá de que nos lo cuentan a diario muchos de ustedes, qué les está pasando en las aulas, o lo que quieran. Ahí, bueno, ahí te dicen, Elisa Lorena dice un placer escucharte nuevamente, y te vuelven a pedir el PPT. Silvina Yo también después te lo mando. Gracias. Si Buenas sirve. tardes, yo soy el profesor Lionel del Instituto Inmaculada Concepción. Es mi primera experiencia en la charla y quería agradecerles en principio y fundamentalmente estos espacios de reflexión, participación y por sobre todo en mi caso de escucha, ¿no? Ante cada uno de los conceptos volcados y desarrollados, bueno, es tal cual, cosas que uno va vivenciando en el día a día, no solo en la escuela, sino en los hogares de los chicos y en las familias, en los adultos que los acompañan. Y es verdad, es un verdadero collage de emociones, de encuentros, de desencuentros y de sentires, desde los temores propios, ¿no? De los chicos, de los papás y de los que se van transmitiendo de los adultos a los niños también, por cuestiones lógicas, y por las pérdidas en las familias que a través de esta pandemia se ha tenido también. Entonces, bueno, es un paso, más allá de consulta, mi intervención acá, agradeciendo la posibilidad, un espacio para, en mi caso repensar muchas cosas, ¿no? Y volver la mirada hacia lo transitado, porque todo esto que hemos pasado, todo tan cambiante, frente a los cambios mismos de protocolo, ¿no? Ahora con la flexibilidad, o sea, la reticencia, esto que es tan claro de lo que se ha expuesto, hacia el temor puntualmente de esto, ¿no? Que bueno, que uno tiene que acompañar los sentires lógicos y las preocupaciones lógicas. Así que vi reflejado la realidad por la cual estamos atravesando, que es la realidad que a nosotros también nos atraviesa. Y que en mi caso también la he vivido, y si me permiten, con todo respeto, expresar mi experiencia personal. Yo vivo con mi madre de 82 años, y esto, obviamente, que uno tenía que acompañar a las familias, tenía que procesarlo en primera persona. Así que, bueno, dicho esto, agradezco este espacio porque reflexionamos, nos replanteamos, y en esto va la tarea, ¿no? En direccionar y redireccionar. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Leonel. Creo que escuché bien, Leonel. Yo concuerdo con vos, ¿no? Capaz que nuestro desafío más grande es como volver un terreno transitable esta pandemia, porque con tantas situaciones inesperadas y nuestras propias emociones, no es un terreno fértil para que crezcan los chicos, así que el desafío enorme es ese, como ir como volviendo pedacitos transitables de a poco, ¿no? Con las pequeñas intervenciones que muchas veces son las que cuentan, ¿no? Con cada uno. Una mirada, ¿no? Un saludo, un preguntar, esas cosas, ¿no? Correcto, sí, sí. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, acá Andrea retomaba también esto, ¿no? Que empezar a plantear un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Desde lo personal, desde la reflexión y el reconocimiento de qué nos pasó, y cómo también para poder trabajar en conjunto con un otro, de vuelta, volver a recuperar la dimensión intersubjetiva que a través de estas pantallas a veces se vuelve algo complejo, por más que nos acercó y tenemos que agradecer que la tuvimos. Bueno, fue una reformulación del contacto con un otro, ¿no? Y siempre la mirada de un otro y la escucha de un otro nos ayuda a seguir construyendo en los momentos de crisis y en los momentos de calma también, ¿no? Sí, sí, María José, la verdad es que uno tiende a pensar, ¿no? que interviene sobre los chicos, ¿no? Que hace cosas en relación a los chicos como si estuviera un poco por fuera, y justamente esta situación no es así, ¿no? Las estrategias tienen que involucrarnos a nosotros y a los que nos pasó y nos sigue pasando, porque si no, hay algo un registro que nos perdemos,
¿no? Y los chicos eso lo pescan en 2 segundos, ¿no? Si estamos como por fuera diciendo cómo tienen que ser las cosas. Sí. Mm. Y acá un poco lo que hablábamos antes de conectarnos, acá no hay recetas mágicas, para nada hay recetas mágicas, pero digo, acá no hay recetas mágicas, sino reconocer qué propias herramientas cada uno cuenta, qué cuenta el otro y trabajar juntos, ¿no? Al fin y al cabo lo que hacemos todos los días. Ahí lo veo, no sé si tiene ganas de Julio decir algo. Yo quería decir un Sería... comentario, que yo asimilaría la situación de la pandemia a que ha cambiado tantas cosas, que es parecido a las mudanzas, cuando uno se muda de una casa donde vive a una casa nueva, que desconoce, y yo creo que eso es lo que nos ha pasado. Por ahí los lugares físicos son los mismos, pero las situaciones son totalmente diferentes. Y sabemos que una de las situaciones más traumáticas para todos los seres humanos, y en especial para los chicos, son las mudanzas. Y además, las mudanzas, creo que esto lo decía Freud, predispone a que haya accidentes. Bueno, acá no son accidentes de golpearse, aunque sí también puede ser esos, pero sí accidentes en cuanto a las conductas y a las actitudes. Yo creo que eso lleva un tiempo el aceptarlas y después también evaluar qué va a pasar después de esto, ¿no? Porque yo creo que una mudanza termina como aceptándose el nuevo lugar. Por eso yo a veces les digo, por ahí habría que volver, que creo que es un poco lo que decía Elisa también, es volver a retomar, cuando se van de una casa, yo les digo, mire, traten de volver un ratito a la casa anterior, a ver cómo está, porque si no la sensación de pérdida de lo que tuvieron, que perdieron la casa, las habitaciones, los juguetes, etcétera, es muy traumática. Y yo creo que esto todavía no está evaluado. Yo creo que habría que hacer alguna cosa para entender lo que va a quedar como secuela de esto, ¿no? Porque yo creo que esto no ha sido gratuito, se han vivido situaciones muy complejas, en otros menos complejas, pero yo lo asimilaría a una mudanza de una casa que uno conocía, los rincones, los lugares, la luz, etcétera, y va a otra casa donde desconoce y que cuesta mucho tiempo adaptar. Y necesita ayuda, como decía Eli, ayuda de poder escuchar, de poder hablar, de poder tranquilizar. Eso solo, ¿no? De equipararlo, en el sentido que es una de las cosas más serias, las separaciones, los duelos y las mudanzas son las 3 cosas que estaban establecidas como más traumáticas desde el punto de vista emocional. Así hay que verlo desde ese lugar, que es reparable, pero hay que hacer todo lo posible para acompañar, que es la mejor manera de que se vaya reparando. Nada más que eso. Muchísimas gracias, Julio. Reitero la presentación. Julio Cuquier es un médico pediatra, como vuelvo a enfatizar, argentino, referente, no solamente de la pediatría, de la salud, y su concepto de fundacionados es un claro ejemplo de quién es el doctor Julio Cuquier, a donde realmente como vuelvo a decir, su generosidad y este solo señalamiento, así como Elisa planteó lo del avión, creo que la mudanza también es una imagen perfecta, ¿no? Porque así como los otros 2 elementos más estresantes que hablaba de separación y duelo, siempre remite a una pérdida, la mudanza remite a pérdida, pero a la vez a encontrarse con algo nuevo, se supone que es elegido tal vez, ¿no? Hay como más connotaciones positivas que en las otras 2 imágenes. Así que me parece que son 2 excelentes imágenes para llevarnos, para pensar y repensar nuestras acciones en las aulas. Elisa, ¿querés decir algo más? Acá lo que se ve en el chat es agradecimiento, bueno, y acá está la aclaración de más allá del PPT que lo va a compartir, el video va a estar en el canal de YouTube del Ministerio de Educación, así que, bueno, toda la información va a estar disponible, y también los canales habituales de comunicación que tenemos de manera directa y con Elisa también siguen abiertos. Sí, Elisa, bueno, no sé si... Solo agregar que la verdad es que yo tengo contacto con no solo directivos, sino docentes de escuelas hace millones de años, y lo que más admiración me despierta es la creatividad que tienen.
capaz que ese es el momento de potenciarla al máximo, porque hay que inventar cosas que no sabemos qué son, pero si hay alguien que puede hacerlo son ustedes, con los chicos. Así que yo apuesto fuerte a eso, a inventar modos. Capaz que son modos nuevos, ¿no? Desde la ternura, desde entendernos y entender. Pero si hay alguien que lo puede hacer son ustedes. Así que, bueno, acá estoy para ver qué inventan. Bueno, con esas palabras motivadoras, tanto de Julio como de Elisa, me parece que si están de acuerdo y no hay alguna otra inquietud, vamos a cerrar este jueves, que espero que no solamente los que estuvieron en el chat, el resto de personas hayan sentido lo mismo, que nos vayamos en medio de este contexto con algunas luces de esperanza y de luces internas para seguir repensando. Un buen jueves y seguimos en contacto, y gracias por este espacio. Nos vemos. Gracias, chao.